Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer de nuevo estarles saludando, reanudando nuestros temas. Esperemos que sea de bendición para sus vidas y continuemos creciendo en el nombre de Dios. Amén. El tema que vamos a estar viendo hoy es creciendo por medio de la tentación. Amén. Vamos a leer el pasaje bíblico, Santiago 1:12. Dice: feliz es el hombre que no cede y que no hace el mal cuando es tentado, porque más tarde recibirá como su recompensa la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Amén. Bueno, pues nuestro tema, como dice, es creciendo por medio de la tentación. Pastor, aquí nos dice que cada tentación es una oportunidad para crecer. ¿Cómo nos ayuda esto a crecer o en qué nos ayuda? En nuestro carácter. Amén. Bueno, hermanos, la tentación, como lo dice el tema, es una oportunidad para que nosotros podamos desarrollarnos en nuestro carácter, ¿no? La tentación siempre nosotros la hemos visto quizás desde un lado negativo, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención, hermanos, la expresión que usa Martín Lutero, donde Martín Lutero dice que para él la tentación había sido su mejor maestro, ¿no?, de teología, ¿no? Amén. Y fíjese en el concepto en que tenía Martín Lutero la tentación, porque la tentación es una oportunidad para nosotros para que podamos hacer el bien. Sin duda alguna, si nosotros no fuésemos tentados o Dios no permitiera la tentación en nuestra vida, nosotros jamás podríamos desarrollar los frutos del Espíritu. El pecado es algo opuesto, hermano Irán, a los frutos del Espíritu. Y si no somos nosotros tentados, pues no podremos desarrollar lo que son los frutos del Espíritu. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de amar. De amar. Entonces, cuando hay alguien que quizás nos ofende, cuando hay alguien que quizás nos hace un daño, pues nuestra naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa, nos lleva a nosotros quizás, ¿verdad?, a responder de la misma manera. Y eso sería una tentación. Cuando alguien me ofende, pues la tentación natural de nuestro ser, pues es actuar de la misma manera, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos de amar. Y para que nosotros podamos amar y desarrollar ese fruto en nosotros, pues tenemos que muchas veces ser tentados a hacer lo opuesto. Y es así, hermano, como los frutos del Espíritu se van ejercitando en nosotros, se van fortaleciendo, nuestro carácter se va haciendo semejante a Cristo cuando nosotros somos tentados. Así es. Dice también nuestro tema que todas las tentaciones siguen el mismo método. ¿Cómo opera la tentación en nuestra vida? Ok, eso es muy importante que nosotros podamos entender, que nosotros podamos discernir, hermano Irán, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo opera la tentación. Si nosotros no sabemos cómo opera la tentación, nosotros jamás podremos vivir en victoria. Número uno, hermano Irán, nosotros debemos de reconocer que la tentación no procede de afuera. A veces pensamos, ¿verdad?, que la tentación siempre viene del exterior, ¿no? Cuando la Biblia dice que nosotros de nuestros propios pensamientos somos tentados. Es decir, que el pecado está en nosotros. Y la tentación siempre va a venir de algo que nosotros anhelamos, de algo que nosotros deseamos. Número dos, hermano Irán, la tentación va a venir con la duda, ¿no?
a veces viene esa tentación o somos tentados de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos. Y si nosotros no entendemos que la duda Satanás la va a usar para hacernos caer, pues no podremos mantener nosotros firmes. ¿A qué me refiero? Bueno, recordamos, ¿verdad?, lo que pasó en el huerto del Edén, ¿no? El primer pecado, ¿no?, que se suscita, donde el hombre cae y como consecuencia toda la humanidad. Lo que hizo Satanás, hermanos, después de haberle dado Dios un mandamiento a Adán y a Eva, fue sembrar duda en sus corazones. Es decir, cuando ellos ya tenían un mandamiento claro, Satanás le distorsiona todo. Y Satanás le dice a Adán y a Eva, le dice que lo que Dios había dicho no era verdad. No van a morir, les dijo. Y eso pasa a veces con la tentación, ¿no? La tentación muchas veces llega a nuestra vida y lo primero que nos dice Satanás, no pasa nada, no pasa nada. Esto tú lo puedes hacer, mira, todo el mundo lo hace. Es algo común hoy en día. Nadie se va a enterar. Y esa es una especie de duda que Satanás siembra en el corazón de los creyentes. Así es. Y así opera, hermano Irán, la tentación. La Biblia también advierte, pastor, dice, tengan cuidado, no dejen que los malos pensamientos o las dudas los hagan apartarse del Dios vivo. Así es. Amén. Sí, muchas veces cae en la tentación de que, por un ejemplo, en los trabajos, ¿no?, que tienen la oportunidad o están en un lugar que pueden tomar cosas que no deben y decir, no, pues yo estoy trabajando y hago horas extras. Entonces ellos piensan que, dice, agarran cosas sin pedir permiso y dice, esto yo me lo merezco. Así es. ¿Sí? Eso es una especie de verdad donde entra la duda. Donde entra la duda, sí. ¿No? Y olvidamos todo lo que Dios ha dicho, ¿no? Okay. Y creo, hermano Irán, que lo siguiente a lo cual nos lleva a nosotros la tentación, pues es al pecado, ¿no? A la desobediencia, ¿no? Sí. Allí es ya cuando se genera el pecado. Porque en sí la tentación, ¿verdad?, no es pecado. No es pecado. Todos somos tentados, ¿no? El pecado es cuando nosotros cedemos a la tentación y de esa manera desobedecemos a Dios. Sobre el tercer paso que nos dice el pastor, sobre la decepción también, ¿no? Así es. Dice que Satanás es incapaz de decidir la verdad y se le llama el padre de las mentiras. Cualquier cosa que él le diga, o bien será falso o bien será solo una medida verdad. Satanás nos ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás dice, no morirás, serás más sabio que Dios, te puedes salir con la tuya, nadie lo sabrá jamás. Es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no?, sobre eso de que donde entra la duda también, de que donde entra que estás a sola y hay una tentación y está en ti decidir si lo tomas o lo dejas. Pero como dice, ahí donde entra la duda o entra la tentación, y si entra la tentación no es el pecado, sino si aplicas esa tentación y lo llevas a cabo, es donde entra el pecado. Así es, hermano. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos, hermano, la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios es de mucha fortaleza, y de ahí depende, yo creo, que nuestra firmeza, porque sabemos discernir y sabemos cuando algo, ¿verdad?, proviene del enemigo, ¿no? Cuando
es una mentira. Y todo lo que no provenga de la Escritura, todo lo que no provenga de la palabra, pues es una mentira, ¿no? Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno, que la generación que nos ha tocado a nosotros vivir es una generación mala y perversa. Entonces es muy importante que nosotros siempre anclemos nuestra fe, nuestra vida a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Pastor, aquí pues la Biblia nos advierte, nos dice, ¿no?, de muchas cosas y como creyentes sabemos muchas veces cómo actuar en medio de las tentaciones, pero a veces se nos olvida. Y ¿cómo podemos vencer la tentación? Bueno, hermano, hay tres cosas que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta, ¿no?, para que nosotros podamos vencer la tentación. Número uno, nosotros no debemos de intimidarnos, hermanos, con la tentación. Muchos cristianos a veces se intimidan cuando son tentados, ¿no? Y piensan que porque han sido tentados, ellos ya le han fallado a Dios. La tentación es algo que siempre va a estar en nuestra vida. Yo creo que mientras nosotros vivamos aquí, vamos a estar siendo tentados. Es más, creo que entre más buscamos nosotros a Dios, vamos a ser tentados. Porque vemos un ejemplo muy claro ahí en las Escrituras, ¿no? Jesús, sin duda alguna, aunque Él era hijo de Dios, Satanás no se detuvo para tentarlo, ¿no? Es más, él quería hacerlo caer, ¿no? Y yo creo que mientras nosotros más le servimos al Señor, más le buscamos, Satanás va a estar más interesado en nosotros, en querernos hacer caer, y vamos a estar siendo tentados. Pero la tentación no es el pecado. Nosotros no podemos desanimarnos. Hay muchos cristianos que se desaniman, ¿no?, porque son constantemente tentados, pero es parte de nuestra naturaleza, y si nosotros la tomamos, hermano Irán, de una forma positiva y la aprovechamos nosotros para el bien, vamos a estar creciendo nosotros en nuestra santidad, vamos a estar creciendo en nuestra relación con Dios. Amén. Lo segundo, yo creo, hermano Irán, que nosotros como cristianos necesitamos hacer para poder vencer nosotros la tentación, necesitamos entender cuáles son aquellas áreas que nosotros necesitamos reforzar. Sin duda alguna, todos los cristianos tenemos áreas débiles, tenemos puntos donde Satanás se puede estar aprovechando de eso, ¿verdad?, para querernos hacer caer, ¿no? Es importante que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras debilidades, y el tener debilidades muchas veces no debe de hacernos pensar a nosotros que estamos mal, ¿no? Simplemente son áreas de nuestra vida que necesitamos fortalecer. Todos tenemos debilidades, y creo que cuando nosotros sabemos bien, o tenemos bien en claro cuáles son, nosotros vamos a depender mucho más de Dios para poder vencer esas áreas, ¿verdad?, o poder dominar esa parte de nuestra naturaleza y poder vivir en victoria. Pero si no las conocemos, y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, cuáles son esas áreas, y las reconozcamos delante de Dios. Pablo decía, ¿verdad?, que a él el entender sus debilidades lo hacía más depender de Dios. Así es, reconocer qué área de nuestra vida es débil, y de hecho creo que cada uno de nosotros sabemos en qué área le fallamos a Dios, y es donde debemos fortalecer y estar al pendiente, y más que nada estar en constante oración y pidiendo a Dios el fortalecer esas áreas, y no hacer caso de la tentación y librarnos de ella. Y por último, hermano, yo creo que usted ya tocó un poquito de ese punto, que para que nosotros podamos vivir en victoria y podamos vencer la tentación, necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Yo creo que como cristianos nosotros no podemos en nuestra propia
propia humanidad, con nuestra propia fuerza, poder agradar al Señor. Jesús dijo que Él nos dejaba al Espíritu Santo, que Él es nuestro ayudador. Nosotros debemos de estar dependiendo de Él, más cuando reconocemos, ¿verdad?, que nosotros hay esas áreas débiles. Tenemos que nosotros vivir bajo esa dependencia del Espíritu Santo. Viene a mi mente en este momento ese pasaje de las Escrituras cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿verdad?, que ore. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, dijo, ¿verdad? Pero la carne, dijo, ¿verdad?, es débil. Entonces Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, a sus discípulos que oraran porque iban a pasar por un tiempo de lucha, por un tiempo de prueba, por un tiempo de tentación. Y nosotros vemos cómo se desencadena esa historia, ¿verdad?, ese proceso en el cual el apóstol Pedro, después de que el Señor Jesucristo le había mandado que oraran, ellos se quedan dormidos, ¿no? Y vemos tristemente cómo el apóstol Pedro cae, ¿verdad?, en esa tentación. Así es, pastor. Entonces, llegamos al final de nuestro tema y ¿por qué no nos pedimos de una oración? Muy bien. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor, amén, que Él nos ayude a crecer, ¿no? Sin duda alguna, todos en algún momento somos tentados y es importante que nosotros aprendamos a depender de Dios en todo tiempo, ¿no? Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos a ti toda gloria, Señor, toda honra. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, Dios mío, y que cada tentación, Señor, que venga a nuestra vida sea una oportunidad, Señor, para que nosotros podamos hacer el bien, Dios mío, para que nosotros podamos demostrar, Dios mío, nuestra fidelidad a ti, Señor, nuestra obediencia a ti, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén.